Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días a todos que nos están acompañando de toda Latinoamérica. Se van uniendo. Muchas gracias por compartir este espacio y este encuentro con nosotros. ¿Quién les habla? María Inés Lazala, directora del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral. Y hoy estoy feliz porque me acompañan hermosos y grandes profesionales de nuestra actividad de práctica y sobre todo colegas que fuimos encontrándonos en el camino y alineándonos, perfeccionándonos mutuamente. Algunos ya pasaron por nuestras aulas como profesores, como alumnos también. Y bueno, estoy muy contenta que ellos nos puedan acompañar porque aparte tienen mucha actividad y son muy generosos de compartir este espacio, este encuentro con nosotros. En primer lugar, quería comentarles que como todos los webinars que hacemos, este va a quedar también disponible en YouTube, pero nos gustaría que se queden hasta lo último también para compartir las inquietudes que tengan. Y en el box que está debajo, pueden ir haciendo las consultas. Vamos a ir haciendo un espacio al final para que puedan responderle los expositores. Este encuentro lo hacemos en el marco de la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario y tiene como propósito analizar el rol de la región en la gobernanza fiscal internacional, los desafíos frente a los marcos multilaterales y los avances en la transparencia e intercambio de información. También analizaremos la interacción entre los marcos multilaterales y los tratados bilaterales de inversión, así como los desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo ante la presión normativa internacional. Y por último, exploraremos también las tendencias globales en incentivos fiscales para inversiones y el impacto del Pilar 2 en su efectividad con foco en América Latina. Y como les decía, para quienes quieran adentrarse y profundizar en todos los temas vinculados con tributación internacional, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral ofrece la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario que reúne a contadores, abogados y todos los en el ámbito del asesoramiento impositivo de toda Latinoamérica, brindando así una visión actualizada y global de los principales aspectos que nutren la labor del asesor fiscal. Bueno, y ahora les voy a presentar a quien les decía que nos honran con su presencia. Eh, Empiezo con Andrea Laura Ricciardi-Sacchi. Andrea es doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, asesora tributaria en la Dirección General de la Dirección General Impositiva de Uruguay. Es investigadora también postural en el grupo de estudios tributarios internacionales, constitucionales y comparados del grupo ETICS de la Universidad de Valencia y consultora también externa del BID. Es vicepresidente de IFA Latam, así que tenemos acá muy buenos referentes de IFA, y también es presidente del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios. Por su parte, también nos acompaña Diana Calderón. Diana Calderón está actualmente en Holanda residiendo, así que le agradecemos porque hay una linda diferencia horaria. Diana es abogada, egresada de la Universidad Católica de Andrés Bello en Caracas, con máster avanzado en tributación internacional de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Actualmente es gerente senior para Latinoamérica en el Centro de Conocimientos del FDFD de Países Bajos y chair de Shin Latam. También recientemente designada, así que estamos muy orgullosos que Diana, que es profesora también en un próximo curso que vamos a- a compartir con ustedes, que es vinculado con la fiscalidad en la economía digitalizada y tecnologías emergentes, así que Diana nos acompaña también en ese curso. También nos acompaña hoy Luciano Cativa. Luciano es abogado especializado en Derecho Tributario y Cambiario por la Universidad Católica Argentina. Es socio de FB Tax Legal
y representante de SHIN IFA de Argentina. También es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y miembro del Colegio de Abogados de Capital Federal y de Mar del Plata. Y por Panamá nos acompaña nuestro colega también que estuvo acompañándonos como alumno en la Diplomatura Regional en Asesoramiento Tributario y compartiendo y enriqueciendo también a todo el último año del año pasado, mejor dicho, no el último, porque ya estamos próximos también a iniciar la diplomatura. Gerardo, les comento, es abogado, socio fundador del despacho Herrera Martínez, exdirector del Departamento Legal de la Dirección General de Ingresos, docente universitario con estudios en las universidades del Externado, en Colombia, de Francisco Marroquín, en Guatemala, Marroquín, Tulane, por la Universidad también de Tulane y de Harvard University en Estados Unidos. Y como les decía, también cursó como alumno y nos honró con su presencia el año pasado en la Universidad Austral. Y es miembro de la directiva del capítulo de IFA Panamá, que también va a haber un encuentro en Panamá, vamos a estar ahí pendientes, y parte también del board de IFA Latam. Bienvenidos a todos y todas entonces a este hermoso webinar y ahora empezamos. Me gustaría empezar con Andrea. Andrea, ¿estás ahí como para que te actives el micrófono y nos puedas compartir algunas inquietudes que tenemos para hacerte? Perfecto, acá estoy. Muchas Muy bien, gracias. Andrea, gracias. Bueno, Andrea, y me gustaría que comencemos compartiéndole a los asistentes cuál es el posicionamiento de América Latina en el actual contexto de gobernanza fiscal internacional. Bueno, María Inés, muchas gracias por tu bienvenida, bueno, y tu presentación y la pregunta formulada. Antes de responder, quisiera aclarar que mi participación es estrictamente a título personal y no compromete en nada la posición de las instituciones con las que me vinculo. Y bueno, yendo entonces a contestar tu pregunta, creo que primero tenemos que ver cuál es el actual contexto de gobernanza fiscal internacional. Es decir, quién o quiénes delinean o pretenden delinear ciertos estándares en materia de tributación internacional, estándares que luego terminan impactando en lo que es la política tributaria de las distintas jurisdicciones y por tanto en los sistemas tributarios nacionales, ¿no? Creo que coincidimos en que el rol protagónico de los últimos años sin duda viene siendo, digamos, lo viene teniendo dos foros intergubernamentales de gran peso geopolítico y económico, que son el G7 y el G20, y vía el mandato de estos, la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en particular allá bueno, por el año 2009 con el Foro Global sobre Transparencia, Intercambio de Información y años después con el proyecto BEPS de Base Erosion and Profit Shifting, el plan de 15 acciones, los 4 estándares mínimos. Y luego ya habiendo sumado a países no OCDE ni G20 en el llamado marco inclusivo sobre BEPS con el desarrollo de los dos pilares referido como el BEPS 2.0, ¿no? Ahora bien, la legitimidad, ¿no? Tanto respecto a la forma de establecimiento de estos estándares como a las medidas sustantivas adoptadas, ha sido realmente cuestionada, ¿no? Y hay un claro descontento del llamado sur global con el modelo de gobernanza tributaria internacional. Y ese descontento, perdón, motivó lo que es este proceso. Hay un proceso que está teniendo lugar en sede de las Naciones Unidas a partir de la resolución, la llamada resolución 77-244, que de diciembre de 2022, que busca fortalecer lo que es la cooperación fiscal internacional para hacerla plenamente inclusiva y más efectiva, se dice. Es un proceso que surgió a instancias de Nigeria y en representación de los países africanos y que, como vamos a ver un poquito ahora más adelante, la región de América Latina y el Caribe ha en general acompañado. Ahora, producto de este proceso,
se decidió ya elaborar una convención marco, un instrumento multilateral jurídicamente vinculante de naturaleza constitutiva y que establecería un sistema, ¿no?, general de gobernanza internacional en cuestiones de tributación. Ahora, los términos de referencia de esa convención ya fueron redactados por un comité intergubernamental ad hoc y la negociación está prevista hacerse en lo que ya comenzó, digamos, porque abarcaría este año y los dos próximos, o sea, del 2025 al 2027, y en simultáneo se negociarían dos protocolos sustantivos tempranos, lo que se llama Early Protocols, sobre la tributación de la renta por servicios transfronterizos y la prevención y resolución de disputas. Ahora, ¿cómo ha venido participando América Latina y el Caribe en estos años? Sabemos que muchas de las jurisdicciones de la región son miembros del Foro Global, también son miembros del Marco Inclusivo. Algunos países integran este grupo del G20 y o son miembros también de la OCDE. Tenemos Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica. Otros como Perú también están en proceso de accesión a a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y también los países de la región, algunos países de la región han desempeñado un rol relevante. Tenemos 4 países que forman parte de lo que se llama el Steering Group o el grupo directivo del Marco Inclusivo. Tenemos Argentina y Brasil, Colombia y Jamaica actualmente. Y a partir del 2022, Jamaica, un representante de Jamaica, es copresidente del Marco Inclusivo, o sea que en realidad hay como una cierta representación de relevancia. Ahora, no obstante, yo diría que América Latina y el Caribe no ha tenido una participación demasiado activa en general, ¿no? Y si la ha tenido, como ha sido en estos casos que mencionamos, eh, quizás el peso que ha tenido en los trabajos no ha sido lo suficiente, a diferencia quizás de en los últimos años de lo que ha sucedido con otras regiones del sur global, como ha sido el caso de África, que realmente ha impactado un poco lo que ha sido el trabajo que está teniendo lugar en sede del Marco Inclusivo, con el apoyo de ATAF, ¿no? Del Centro de la Agrupación de las Administraciones Tributarias Africanas. En el caso de América Latina y el Caribe, lo que ha faltado es un poco el tema de la integración regional, ¿no? En el proceso en particular de ONU, ¿cómo viene participando América Latina y el Caribe? Bueno. Ahí tenemos que tener en cuenta que en general, como decía, América Latina lo ha apoyado. Sí, cabe señalar que en el caso de los términos de referencia, eh, se aprobaron allá por diciembre, 24 de diciembre del 24, por la Asamblea General, y ahí tenemos el caso de Argentina que votó en contra y el caso de Costa Rica que se abstuvo. Después el resto de los países votaron a favor de su aprobación. En este proceso también tengan en cuenta de negociación que está teniendo lugar, hay un buró, digamos, donde hay un chair, hay 18 vice chairs y un relator. Y entre los 18 vice chairs hay dos representantes de países de la región y el relator es una representante de Chile. Además, tener en cuenta que se establecieron 3 líneas de trabajo, una para la Convención Marco en sí, otro para el protocolo sobre servicios y otra línea para el protocolo de prevención y resolución de disputas. Y en este caso tenemos a unos líderes en cada una de estas líneas de trabajo. Y en el caso del protocolo de servicios, tenemos una de las líderes es también o sea, es la representante de Chile. Y en el caso del protocolo de disputas, tenemos la representante de Jamaica. Em, eh, También en este proceso hay jurisdicciones como Bolivia, que, bueno, que en general se ha mantenido al margen de todo lo que son las iniciativas multilaterales. Ahora Bolivia justo adhirió al foro en junio, al foro global, eh, pero bueno, las jurisdicciones que en realidad venían manteniendo al margen también están participando. De hecho, Bolivia, por ejemplo, mandó un input, ¿no?, en lo que ha sido la consulta pública que se ha desarrollado en relación a este proceso. En el marco de este proceso también en los países latinoamericanos se pretende bueno, que actúen, si se quiere, coordinados en lo que se llama la GRULAC, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe,
Y bueno, tenemos alguna cuestión incipiente en materia de integración tributaria con la iniciativa de la PTLAC, la Plataforma Tributaria de América Latina y del Caribe, que fue lanzada en julio del 2023 con el liderazgo de Colombia, Chile y Brasil. Bueno, que si bien tuvo un cierto empuje al comienzo, luego no hemos tenido demasiadas novedades. Quizás eso también se pueda reactivar un poco más y bueno, y aprovechar este proceso para ya les digo, buscar intereses, si bien hay gran diversidad en la región, hay intereses comunes y entonces esa integración yo creo que favorecería una participación más activa, más efectiva y también ganar en lo que es poder de negociación y tener impacto y una voz que con peso en el establecimiento de estándares. Por acá dejo si te parece la respuesta a esta pregunta. Estás muteada, María Inés. Bárbaro, gracias, gracias. Bueno, y ahora con respecto me gustaría, Andrea, también que compartas con los asistentes en materia de intercambio de información. El Foro Global ha sido desde el año 2009 quien ha liderado el diseño y la adopción de los estándares de transparencia. Pero, ¿cuáles son los avances en este punto y qué tendencias se identifican en la región? Bueno, Marinés, muchas gracias por esta segunda pregunta. Antes de responderte, también acá quisiera hacer una mención y un agradecimiento, porque este tema del intercambio de información y, bueno, en particular en lo que es la región de América Latina, fue justo uno de los temas principales del reciente Congreso Regional de IFA Latam, en la ciudad de Asunción en mayo de este año. Y bueno, y para él, en esta oportunidad tuve el honor de que me confiaran la relatoría general de este tema. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer bueno, a IFA Latam, a IFA Paraguay y, por supuesto, a los relatores nacionales que presentaron sus relatos designados por las respectivas branches. Y bueno, porque en definitiva, esos relatos nacionales y también lo que fue el panel de este tema, bueno, es en parte lo que voy a compartir acá es un poco las conclusiones que surgen de esos trabajos y, bueno, de lo que presentamos. En materia de transparencia, ustedes saben que, bueno, que los estándares promovidos desde el Foro Global son dos: el intercambio a previo requerimiento, el estándar de intercambio previo requerimiento y el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. El primer, digamos, estándar establecido fue allá por el 2009, el intercambio de requerimiento que implica lo que tiene que ver con la disponibilidad, accesibilidad e intercambio de información contable y bancaria. Luego, en 2016, se agregó lo que es la información sobre el beneficiario final. Y ya en 2014 tenemos este otro estándar que les mencionaba del el intercambio automático de información sobre cuentas financieras, a lo que ahora se está agregando todo lo que tiene que ver con criptoactivos, ¿no? También en la región, tengan en cuenta que está esta iniciativa regional la iniciativa de América Latina de la Declaración de Punta del Este, bueno, fue firmada originalmente en noviembre del 2018, en ocasión de la reunión del Foro Global que se organizó justamente en la ciudad de Punta del Este, de allí el nombre, y que tiene como objetivo fortalecer en definitiva lo que es la transparencia fiscal en la región y, bueno, y fomentar todo lo que es la colaboración, el intercambio de información entre autoridades tributarias de la región. Em, el panorama en cuanto a los avances en materia de transparencia es en general muy bueno, aunque también hay que reconocer que es diverso, porque los países se encuentran en distinto nivel de madurez. Pues ya les mencionaba antes el caso de Bolivia, por ejemplo, que recién se acaba de convertir en el miembro 172 del foro. Y bueno, mientras otros países de la región, como el caso de Argentina y Uruguay, son países miembros del foro desde el año 2009, ¿no? Ahora, no obstante esta disparidad en lo que son el grado de madurez, también podemos, si se quiere, sacar con carácter general algunas conclusiones de lo que pasa en la región, ¿no? Eh,
Primero podemos hablar de un mayor nivel de madurez del estándar de intercambio de información a requerimiento respecto del estándar automático, de intercambio automático de información. Bueno, en parte por una simple, la simple razón de que también el estándar a requerimiento, bueno, fue establecido con anterioridad. Entonces, esa es una de las razones también pero dentro del estándar de intercambio de información a requerimiento, la cuestión de garantizar lo que es la disponibilidad, accesibilidad e intercambio de la información sobre beneficiario final, que fue el estándar que se introdujo en 2016, o sea, ese complemento, ¿no? Aún plantea desafíos en cuanto al acceso de la información, de la confiabilidad de la información y demás, y creo que en ese sentido y a estos efectos, es importante que los países, y un poco la Declaración de Punta del Este, creo que también quiere focalizar en este punto, es buscar mantener una comunicación efectiva, no solo, digamos, entre las distintas jurisdicciones, o sea, las autoridades tributarias de las distintas jurisdicciones, sino también al interior de cada país entre distintas instituciones, o sea, tributarias y no tributarias, ¿no? Em, También lo que se evidencia es que aún no cumpliendo con el estándar, también ha sido posible intercambiar en forma exitosa información en la región. Y aquí, bueno, en el Congreso, bueno, se presentó un caso muy interesante de Guatemala, que de hecho fue ahora justo revisando lo que es el último reporte que lanzó el Foro Global sobre la iniciativa de la Declaración de Punta del Este, que allí ese caso se describe como experiencia, digamos, exitosa, es el caso de Guatemala, que aún no siendo cumplidor de los estándares, sí está comprometido con la transparencia y de hecho intercambió, bueno, solicitó y recibió información relativa a lo que son las personas que ofrecen, digamos, vivienda en alquiler a través de plataformas tecnológicas. Em, Ahora, también con el tema de si se es cumplidor o no, también hay una cuestión quizás también más formal y que los grados o sea, el tener el grado de país cumplidor eh, es algo necesario si la jurisdicción quiere evitar represalias, como por ejemplo el listado, las listas negras, grises, el blacklisting, ¿no? Y tener esos otros impactos fiscales y no fiscales que esas cuestiones pueden acarrearles a las jurisdicciones, ¿no? Em, También los países de la región, y esto también también es promovido un poco por la iniciativa también, y en general, ¿no? Es el evaluar la posibilidad de implementar nuevas instancias de intercambio. Bueno, ya tenemos nuevas instancias de intercambio automático a nivel de lo que es todo el tema de las plataformas digitales, ¿no? Información de las personas que operan a través de plataformas digitales. Bueno, ya mencioné el marco de intercambio relacionado con transacciones con criptoactivos, y también está esta otra cuestión de intercambio de información relativo a bienes inmuebles, ¿no? Em, Ahora, también el énfasis está no solo en acceder a la información, en intercambiarla, sino en utilizarla, ¿no? Y en ese sentido, también lo que se busca es propiciar una mejora del uso de los datos intercambiados en forma automática, entre otros, a través de el intercambio automático de información financiera. Y bueno, y esa información utilizarla también para fomentar, digamos, y fortalecer lo que es el intercambio a requerimiento, ¿no? El uso de esa información como herramienta por parte de los auditores, ¿no? También hay que fortalecer ese conocimiento por parte de los auditores y incentivar ese uso. La tecnología, por supuesto, va a facilitar mucho el uso de la información. Ahora, ahí lo que sí también se está trabajando y que no hay que perder de vista es el tema de la salvaguarda y la confidencialidad de los datos y los derechos de los contribuyentes, que está asociado a este tema. También seguir
tratando, bueno, de fomentar lo que es el uso de la información intercambiada con fines fiscales para otros fines, y ahí tenemos, bueno, asuntos aduaneros, temas de corrupción, de financiamiento del terrorismo, los flujos financieros ilícitos, que es una de los caballitos, digamos, de batalla de la Declaración de Punta del Este. También, y están los planes de la Declaración de Punta del Este para este año y los siguientes, es o sea, fomentar lo que tiene que ver con las inspecciones conjuntas en el exterior y las inspecciones en simultáneo, ¿no? Esas herramientas también de cooperación administrativa que quizás son poco usadas en la región, diría casi que en nulo uso. Em, También a raíz de estos trabajos que les mencionaba de la Relatoría General, también vimos un tema de costos, ¿no? Del costo de intercambiar información, porque en algunas situaciones se plantea un desequilibrio y los países tienen que preparar mucha información para ser enviada. A sus pares, digamos, pero solicitan poco. Entonces eso, quizás ahí el tema del costo de recolectar esa información y luego remitirla, una cuestión de cómo se distribuye ese costo entre las partes involucradas en el intercambio, ¿no? Y creo que para todas estas cuestiones, es un momento, a efectos de abordarlas, es un momento más que propicio con este proceso que les mencionaba, que está aconteciendo a nivel de las Naciones Unidas, de que se puede aprovechar, ¿no? Esa integración regional de que les hablaba, que se pretende que tenga sede en ese proceso. Bueno, estas cuestiones también se pueden abordar, y de hecho uno de los temas prioritarios, por ejemplo, que se estableció en los términos de referencia de la convención, o sea, marco, fue justamente el tema de los flujos financieros ilícitos, ¿no? Y bueno, ello tiene mucha vinculación con el tema del intercambio de información para otros fines no tributarios. Y por acá dejo, y así no robo más tiempo. Muchas gracias. Buenísimo, Andrea, muchas gracias porque todo lo que compartiste es un súper resumen de el posicionamiento de América Latina en el contexto actual, en cuanto a todo lo que es gobernanza fiscal internacional, todo el andamiaje de, de temas vinculados con esta problemática. Y me gustaría resaltar algunas de las cuestiones que hiciste muy bien mención, sobre todo también pensando en que el intercambio de información es muy importante salvaguardar los datos, ¿sí?, de los contribuyentes y consolidar los derechos también de los contribuyentes ahí en toda esa movida de, de las administraciones tributarias, y por supuesto también los costos asociados, no solo de las administraciones involucradas, sino de los costos asociados también para los contribuyentes que deben realizar las informaciones, porque eh, muchas veces lo padecemos, digamos, tratando de acompañar en las catarsis de nuestros clientes todo este tema de la información solicitada. Así que, bueno, es un gran punto a tener en cuenta y siempre estar ahí atentos a poder mejorar lo que haga falta en todos los ámbitos. Y bueno, para eso estar conectados, tender puentes y saber escucharnos proactivamente entre las administraciones y los asesores es un gran ámbito este, y todos los que podamos formar dentro de lo académico. Bueno, y ahora, muchas gracias, Andrea. Vamos con las preguntitas por ahí que vayan haciendo en el box, como les dije, y después le damos intervención a Andrea en las preguntas que tengan para ella. Y ahora me gustaría que Gerardo se active el micrófono, porque ahora Gerardo, ¿estás por ahí, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días Muy en bien, Panamá, buenas tardes en otras partes del mundo y buenas noches en otras más. muy, muy bien, gracias, Gerardo. Gracias por estar y hacerte tiempo para compartir con nosotros. Bueno, y me gustaría, Gerardo, que
vos nos hables un poquito de todo lo que es la vinculación entre el marco legal sugerido por la OCDE y ONU en relación a todo lo que es la reestructuración de las cláusulas en materia tributaria con respecto a los modelos y puntualmente el caso de Panamá. Sí, bueno, María, muchas gracias. Sí, justo como explicaba Daniela, ¿no? Recientemente quizás ha empezado a generar, y es parte probablemente de una inquietud particular, toda esta conversación en función de empezar a darle algún nivel de transparencia, pero también obviamente de sustento a ciertos regímenes en el mundo para propiciar que los flujos tengan sentido en la atracción de capital. Y eso es una discusión que puede, pues, generar muchísimas pasiones, pero lo cierto es que jurídicamente tiene algunas implicaciones puntualmente, sobre todo cuando se miran los acuerdos bilaterales de protección de inversiones y aquellos tratados en términos generales que tienen cláusulas de protección de inversión. Porque los primeros, que son aquellos bilaterales y de aquellos que tienen algunas cláusulas de protección de inversión, pues pueden ser mucho más añejos que aquellos tratados precisamente para evitar doble imposición que pueden tener 20 años probablemente. Y esto implicaría en algún sentido que estos acuerdos para evitar doble imposición, por este tema de modificación o de cambio en aquellos acuerdos productos de un tema que probablemente veamos más adelante, que es la modificación a través del instrumento multilateral de los convenios para evitar doble imposición, tengan alguna incidencia en este sentido. En términos puntuales, en el año 2021, justo la Organización para el Tratado y el Desarrollo de las Naciones Unidas, que a mí me encanta siempre citarlo porque creo que eh, es un organismo que trata de ver quizás de forma más holística todos los aspectos relacionados pues, al comercio en términos generales y la tributación, publica justo un paper o un documento en donde hace más o menos este análisis, porque precisamente esto tiene injerencia en aspectos pues, de aquellos acuerdos para proteger la inversión de manera bilateral, eh, como la cobertura, por ejemplo, que estos acuerdos tienen implícita, y es que esta cobertura en la mayoría de los acuerdos no tienen exclusiones en materias fiscales. Estos acuerdos que Panamá en su momento tiene puntualmente algunos, varios, 22 y 11 bilaterales y con protección tributaria 11, no incluyen en su caso puntual alguna exclusión en materia tributaria. El caso, por ejemplo, de Panamá, el de Argentina, el de Uruguay, dice o habla de beneficios, pero no dice puntualmente que es en materia tributaria. Entonces luego tenemos obviamente algunos conflictos con esa ambigüedad en términos de las cláusulas de protección. Y es que ahí entramos y como un dato anecdótico, en el año 2022 se midió, creo, que cómo iban creciendo los flujos de arbitraje en términos del ISDS, y básicamente se mantenía creciendo casi al doble los arbitrajes que guardaban relación con materia tributaria. 14, 15 puntos más o menos era lo que decía en las últimas 2 décadas de arbitrajes que guardan relación con materia tributaria. Y estos arbitrajes son el producto precisamente de esos acuerdos de protección de inversión. Entonces, esa duda, eh, con relación justo a lo que mencionaba Andrea, que en algún momento escuché a un gran amigo de nosotros dos, el doctor José Galíndez, que es el presidente de Panamá, decir que son de esos papeles que muy poca gente se lee, pero que Andrea se los leyó todos y que nos ha hecho un resumen de 30 minutos de 50.000 páginas. Bueno, precisamente esos papeles eh, tienen un enfoque muy específico en materia de procurar transparencia, de hacer una cancha nivelada, unos probablemente, y yo no quiero utilizar un término de un poco más excluyentes que otros, entendiendo que no todos somos parte de OCDE, o en Naciones Unidas probablemente es un foro un poco más abierto y más invitacional a la participación, pues creo que casi la mayoría de los países estamos ahí, eh, pero igual ambos tratando de propiciar esta transparencia en términos fiscales. Y en este sentido, yo creo que sí hay una conversación interesante, porque es precisamente esa falta de coordinación
Entre ambos modelos, con los acuerdos o con los tratados bilaterales para protección de transacciones bilaterales y aquellos que tienen una cláusula de bilateralidad, los que pudieran tener algún tipo de impacto, sobre todo cuando lo piensas en función de dos temas que están muy en boga hoy en discusión. Uno, pues obviamente, que puede propiciar arbitrajes en función de estas cláusulas de protección, digamos, de inversión con algún aspecto tributario, pero de igual manera puede propiciar a futuro, obviamente, un MAP, que es aquel instrumento que propician los convenios para evitar la imposición y que propician estos organismos internacionales para cuando existen estas discusiones. Pero también pueden propiciar algunos elementos que son parte de las discusiones que se tratan de abordar con los convenios para evitar doble imposición, en mi opinión. Y es que los convenios para evitar doble imposición no solo tratan de evitar la doble imposición, sino la doble no imposición. Entonces, al existir este tipo de, obviamente, tensión entre la protección de la inversión y, obviamente, la sujeción que mantienen los estados en materia tributaria, pues obviamente es un tema que debe abordarse en materia de estos convenios, de los tratados para evitar, obviamente, para la protección de la inversión y de los convenios para evitar doble imposición, que en el caso puntual de Panamá tiene 17, quizás no tenemos la extensión de Argentina, que puede tener probablemente el doble, o países europeos que tienen una tradición un poco más prolija en suscripción de convenios para evitar doble imposición. Y esto tiene un elemento que a mí me llama mucho la atención, sobre todo en esta decisión, me parece que no de reciente data, puede tener ya probablemente algo más de un lustro, de los países en cada vez ser más protectores de sus propias economías. Sí existe un foro y existe una intención de mantener una conversación en términos de la gobernanza global, como lo describe José Antonio Campo en su libro, ministro de Economías de Colombia, y que tiene una tradición, me parece que más que probada, de intervenciones en Naciones Unidas, pero creo que cada vez los países son más, quizás más insistentes en proteger las inversiones por la atracción de capital. Creo que más adelante Luciano nos hará alguna conversación sobre ese tema que es más que interesante, pero y esto en el caso puntual de Panamá tiene razones de ser. ¿Y por qué digo que tiene razones de ser, en mi opinión? Porque en materia de los acuerdos que Panamá firma, ¿ok? Uno de los riesgos más importantes que al menos han sido identificados es que como son de tan vieja data con relación a los convenios para evitar doble imposición, no tienen exclusiones en materia tributaria. Eso significa que la aplicación de cualquier norma para estabilizar los incentivos de alguna forma, obviamente en línea con toda esta, digamos, toda esta intención de, en alguna medida, mantener mínimos impositivos, pues dar sustancia a algunos incentivos tributarios, que Panamá está haciendo algún nivel de avance en el tema, y fue parte de la conversación que tuvimos quizás en este sentido, en el término de atracción de capitales dentro de la región latinoamericana, en el otro panel de los relatores, pues tiene una incidencia porque incorporar esas exclusiones puede tener o puede traer algún nivel de tensión entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Y esto tiene en mi opinión, tiene un dato que creo que es importante validar. 62% de los arbitrajes que se presentaron en materia de ISDS vienen de países desarrollados con países en vías de desarrollo, precisamente porque en alguna medida esta tensión de tratar de nivelar las normas para darle sustento, para propiciar una cancha más nivelada, ya cuando has reconocido estabilidad en ese sentido, en estos tratados para proteger las inversiones, pues puede tener y va a tener algún nivel de incidencia. La definición, los convenios para evitar doble imposición tienen elementos de sustancia que son muy importantes y las definiciones, al menos en los tratados de protección de las inversiones, no son tan claras en materia de definición de inversionista. Eso tiene algún nivel de incidencia, sobre todo cuando en los arbitrajes, obviamente en la formulación de los arbitrajes, tiene algún nivel de razón para darle sustancia al arbitraje. Y ahí en materia de la definición de inversionista, pues existe obviamente esta consideración de qué va
en función de las GAR o de aquellas normas antielusivas, si consideramos o no que la decisión de participar de una jurisdicción específica se puede o no llevar a un escenario de compra de tratados o treaty shopping, que es un término que guarda relación más con los convenios para evitar doble imposición y toda esta aplicación de las normas que, como bien decía Andrea, tiene ya pues mucho más de una década de estar en boga en materia de las administraciones tributarias. En ese sentido, entonces, yo solo quisiera, con relación a por qué para Panamá es importante esta conversación, pues terminar al final diciendo que esto es importante precisamente porque esta falta de coordinación en términos de los tratados para evitar doble imposición y obviamente los convenios que Panamá no tiene menos, y creo que son bastante el número de acuerdos que tiene para protección de inversiones, pues sin duda puede introducir algún nivel de aumento en la cantidad de arbitrajes que por suerte en este momento para Panamá guarda relación con otros aspectos quizás mayormente relacionados con decisiones de carácter, digamos, en el cambio, en la adjudicación y demás. Creo que para ustedes es conocido que en este momento existen tres en boga que guardan relación con un sector particular que es minería, pero que no necesariamente evita que en algún momento podamos tener una escalada con relación a este elemento, sobre todo con una novedad que, pues cuando planificaste este webinar, Marinés, no estaba todavía materializada, y es la decisión de Panamá de tratar de suscribir o pertenecer a la OSDE, que no es un elemento menor en esta conversación, al menos para nuestro país, Marinés. Qué bien, mirá, Gerardo, fuimos precursores organizando esto y que estés comentándolo. Bueno, y ahora me gustaría que quizás, como cerrando un poco la vinculación del tema de los tratados, que nos compartas cómo ves a los países en vías de desarrollo que han suscrito o tratando de estar en la aplicación de los instrumentos multilaterales, ¿sí? Y aplicando jurisdiccionalmente estos aspectos puntualmente en la República de Panamá, como por ejemplo. ¿Nos podrás compartir algo al respecto? A ver, Panamá eh, suscribe el instrumento multilateral por allá por el 2018 eh, y lo implementa o lo pone en, digamos, en aplicabilidad plena para el año 2021. ¿Okay? Eso significa que existe realmente pues una historia bastante reciente en donde sobre todo la administración y los entes jurisdiccionales pues empezarían a mirar algo sobre este tema, que yo sé que existen entre abogados algún nivel de conversación que da para más de un café sobre la aplicabilidad o no del soft law en términos de las decisiones jurisdiccionales. Panamá a la fecha, digamos, todavía no tiene en términos de su jurisprudencia ningún elemento concreto que permita realmente valorar si esto ha tenido o no un impacto en las decisiones o en las litis que se hayan sometido a su conocimiento. Sin embargo, sí existe una conversación muy interesante, sobre todo en aspectos que guardan relación primero con las diferencias en las normas antielusivas, porque la principal diferencia, lo abordamos, de hecho fue parte del Congreso Internacional de Tributación que se llevó a cabo en Panamá el año pasado, y que aprovecho como una propaganda no pagada para invitar obviamente a todos los participantes a que nos acompañen en noviembre de este año en Panamá, que tendremos pues un Congreso de Tributación Internacional y vamos a tener la invitación o la participación de Pascal, con lo cual tendría, pues, yo creo que un actor interesante para cuestionar este tipo
o el alcance de estas políticas. Entonces, en sentido concreto, más allá de la suscripción y por supuesto del depósito del instrumento, que es parte obviamente del procedimiento que se requiere sobre, en alguna medida, el instrumento multilateral, en términos jurisprudenciales, realmente la República de Panamá todavía no ha tenido, digamos, un caso que permita revisar este tema, sobre todo en términos de la aplicación de los convenios para evitar doble imposición. Existen algunos elementos con relación a la determinación de residencia fiscal, pero mi impresión es que son, que guardan relación realmente con la interpretación o aplicabilidad de los convenios para evitar doble imposición en su escenario original. Realmente, más allá de la modificación del protocolo y demás, no veo jurisdiccionalmente ninguna otra evidencia al respecto, Mayres. Bueno, bárbaro, bárbaro, Gerardo. Muchas gracias por todo lo compartido. Y sí, como mencioné al comienzo, viste que ya el próximo encuentro Panamá. Bueno, y ahora adentrándonos un poquito a todo lo que es la tendencia global en materia de incentivos fiscales también y viendo un poquito lo que pasa por nuestras latitudes en Argentina. Ahora le voy a dar participación a Diana primero y después a Luciano. Diana, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Marinés. Muchas Muy gracias por bien, la Diana. invitación. Gracias porque a pesar de las distancias, la tecnología, gracias que la tecnología nos une. Bueno, Diana, y Diana, como les dije, está en Holanda actualmente, así que bueno, acompañándonos siempre. Me gustaría, Diana, que nos comentes cuál es la tendencia global en materia de incentivos fiscales para la promoción de inversiones, comenzando por esto. Bueno, para responder a esa pregunta, primero voy a hacer como contextualizar mi respuesta y es que me voy a centrar solamente en incentivos fiscales en materia de impuesto a la renta, porque son esos los incentivos fiscales que potencialmente podrían verse más afectados por la implementación del impuesto mínimo global del Pilar 2 y que podrían hasta perder su efectividad. Y esa va a ser parte de la conversación que vamos a tener más adelante. Entonces, no voy a estar hablando acá de incentivos en materia de impuestos indirectos, incentivos en temas de IVA, aduanas, que sabemos que queda fuera del alcance del Pilar 2, por lo cual su efectividad no está o no va a llegar a verse impactada, continuarán siendo una herramienta de política fiscal para los países en vías de desarrollo para seguir atrayendo inversión extranjera directa y poder seguir siendo competitivos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la tendencia? Lo que se ha observado en los últimos años a nivel global es un fenómeno claro, es el incremento significativo del uso de incentivos fiscales dirigidos a promover la inversión. Y acá quiero referirme particularmente al reporte, el último reporte de la base de datos de la OCDE, donde se evalúan más de 70 países en vías de desarrollo y economías emergentes, y refleja que el promedio de incentivos fiscales en materia de renta aumentó en casi un 20% entre el 2022 y el 2024. ¿Qué nos demuestra esto? Pues como dije, la tendencia es una política activa de los países en vías de desarrollo el estímulo fiscal a la inversión. Sabemos que esto no es nuevo. Históricamente, en nuestra región y las economías emergentes han sido particularmente activas en la implementación de este tipo de medidas favorables a la inversión, pero lo relevante acá es el periodo del que estamos hablando. Estamos hablando de un incremento en casi un 20% entre el 2022 y el 2024, que es cuando ya se había planteado un impuesto mínimo global, ya un continente entero, Europa, había implementado las normas modelo de Globe. Entonces, ese es el tema que vamos a continuar evaluando y por eso quiero que desde el comienzo se tenga esto bien claro. Brevemente, ¿cuáles son las tendencias globales? 4 tipos de incentivos son los más utilizados. Por lejos, el más utilizado son las exenciones del impuesto sobre la renta. Están presentes en casi el 90% de las economías de esta base de datos de la OCDE. Después tenemos deducciones fiscales y reducciones de tasas o de alícuotas de impuestos sobre la renta, ambas presentes en más o menos un 70% de las economías estudiadas. Y por último, tenemos a los créditos fiscales, que en este caso, en estos 70 países en vías de desarrollo, están solo utilizados en un 31% de los países. Y son en aquellos que tienen economías de ingresos medios altos.
Entonces ya por ahí nos da una tendencia o nos sugiere un vínculo, que es que el otorgamiento de créditos fiscales se relaciona con el nivel de desarrollo de las economías y también nos da una posible tendencia con su nivel de capacidad institucional. Pero aquí quiero hacer un énfasis particular, y es que dentro de estos créditos fiscales, que dije que el 31% de las economías analizadas los utilizan, los créditos fiscales reembolsables cobran una particular relevancia cuando vamos a empezar a hablar del Pilar 2. Lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero los créditos fiscales reembolsables son esa opción que dio el marco inclusivo de y la OCDE cuando diseñaron las normas modelo de GLOB, del impuesto mínimo global, de que iban a ser incentivos fiscales que iban a ser compatibles o blindados, por llamarlo de alguna manera, de los efectos del Pilar 2. Pero cuando vemos la tendencia global, solamente un 2% de los países evaluados utiliza créditos fiscales reembolsables como incentivo fiscal. Entonces, en realidad esto tampoco es una sorpresa. Lo que pasa es que ahorita se confirma con esta última base de datos de la OCDE. ¿Y por qué digo que no es una sorpresa? Y es que, bueno, la condición de reembolsabilidad de un crédito fiscal, obviamente cuando hablamos de países en vías de desarrollo, economías emergentes, está vinculado a un desafío grande, porque estamos hablando de países que tienen un espacio fiscal más restringido y nos lleva a un problema fundamental, que es que esta alternativa que fue la que dio el marco inclusivo el marco inclusivo de BEPS y la OCDE con las normas modelo de GLOBE como compatibles, en realidad no es la opción más viable cuando estamos hablando de economías que se encuentran en déficit fiscal, porque la reembolsabilidad de un crédito lo que te está diciendo es que tiene que salir del presupuesto de un país, y en nuestros países, la realidad latinoamericana es que la mayoría se encuentra en déficit fiscal por muchos años consecutivos. Entonces, no se ve como una opción que sea realmente viable como política fiscal para que la región o en general países en vías de desarrollo y economías emergentes puedan seguir siendo competitivos usando incentivos en materia de renta, y se confirma con que solo el 2% lo usa. Y para terminar muy brevemente, comentarios en tendencias de incentivos a nivel global. Vemos cada vez más el diseño focalizado en sectores específicos. Vemos también focalizados en desarrollo sostenible. Este tipo de incentivos están en crecimiento. Y quiero mencionar también que a nivel global, y eso se refleja con la realidad latinoamericana, las zonas económicas especiales y zonas francas siguen siendo de suma importancia. Y en este tipo de regímenes especiales, tenemos que el 80% de las economías de esta base de datos otorgan al menos un incentivo a los inversionistas que se ubiquen en una zona económica especial, y el más utilizado son las exenciones totales al impuesto sobre la renta. Entonces también dejo este dato por acá como tendencia, porque después lo vamos a conectar un poquito más cuando bajemos a la realidad latinoamericana. Buenísimo, gracias, Diana. Bueno, y ahora, ¿cómo pudiesen afectar las normas del Pilar 2 que lo mencionaste recién a la efectividad de estos incentivos? ¿Es necesario que un país implemente el Pilar 2 para que esto ocurra? Bueno, la pregunta tiene por sí varias capas bien interesantes. Voy a tratar de resumirlo, de abordarlas todas en estos pocos minutos que tenemos, pero creo que es de suma importancia. Y comenzando, si vemos las normas GLOBE o las normas del impuesto mínimo global desde una perspectiva estructural o desde la parte del diseño normativo, el efecto dominó de estas normas GLOBE hace, y respondo tu pregunta directamente, hace que no sea necesario que un país haya implementado formalmente el Pilar 2 para que la efectividad de sus incentivos fiscales pueda verse afectada. Esa es la respuesta corta y directa. ¿El por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Creo que ya todos sabemos en este foro que el Pilar 2 lo que busca es asegurar que las multinacionales o las grandes multinacionales que estén dentro del alcance de las normas paguen un impuesto mínimo global del 15%. Y esto lo que puede hacer es impactar directamente la efectividad de los incentivos, que precisamente reduzcan la tasa de imposición efectiva a menos de un 15%. Entonces, en pocas palabras, o sea, bastaría que una multinacional esté dentro del alcance del Pilar 2 para que los incentivos que esa multinacional reciba en cualquier jurisdicción,
haya o no implementado esa jurisdicción las normas del Pilar 2 o las normas GLOBE específicamente, puedan terminar siendo neutralizados por la forma en que se graba el Pilar 2 o las normas GLOBE, que son los top-up tax o los impuestos complementarios en otra jurisdicción. Entonces, un país da un incentivo, se reduce, como ya vimos las principales y la tendencia es exenciones o reducciones del impuesto sobre la renta, se reduce la tasa de imposición efectiva, caes bajo el umbral del 15% y viene otro país donde opere la multinacional que sí implementó las normas GLOBE a cobrar vía un impuesto complementario o un top-up tax esa diferencia para llegar hasta un 15%. Por eso nos referimos a que se pierde o se puede ver afectada la efectividad a nivel de la multinacional. No se está diciendo que el Pilar 2 vaya en contra de los incentivos, sino que más bien a nivel de la multinacional sí afecta su efectividad y por eso podemos concluir o que hay una tensión o que son políticas fiscales claramente contradictorias. Una busca reducir las tasas, la otra busca gravar a menos un 15%. Lo que sí es importante, y quiero resaltarlo, es que no todos los incentivos fiscales se van a ver afectados de la misma manera. Y depende de cómo incide ese incentivo fiscal a la hora del cálculo de la tasa de imposición efectiva de la empresa multinacional bajo las normas de GLOBE, del Pilar 2, del impuesto mínimo global. Entonces, ¿cómo se calcula muy brevemente y a grandes rasgos, porque esto es un tema en sí mismo, pero cómo se calcula esta tasa para ver si una multinacional en una jurisdicción llega o no a este 15%? La fórmula es impuestos cubiertos en el numerador, o sea, en la parte de arriba del cálculo, sobre la renta GLOBE en el denominador. Entonces, todo aquel incentivo que reduzca los impuestos cubiertos, que ya vimos en la primera pregunta que me hiciste, Marinés, que son la tendencia, los más utilizados, exenciones totales, reducción de tasas o deducciones de impuestos sobre la renta, van a reducir los impuestos cubiertos y eso va a afectar en el cálculo porque, y aquí entramos en algo que es álgebra, menor numerador, reducción del resultado, que es la tasa de imposición efectiva jurisdiccional. Y por lo tanto, más riesgo de que esa tasa caiga debajo del 15% mínimo y vaya a ser aplicado o se active este impuesto complementario o este top-up tax en otra jurisdicción para gravar hasta ese 15%. Ahora, en contraposición, esta opción que les mencioné antes como incentivos que son blindados o compatibles con el Pilar 2, que son los créditos fiscales reembolsables, hay una particularidad y es que tienen que ser calificados bajo las normas modelo GLOBE. Calificados se entiende como que sean reembolsables dentro de los 4 años siguientes a que se otorgó el crédito y sean reembolsables en efectivo o en el equivalente a efectivo. Cuando estos créditos son calificados, entonces ya no van a reducir los impuestos cubiertos, que es el numerador de la fórmula, sino que se van a considerar ingresos GLOBE, es decir, aumentan el denominador. Álgebra de nuevo, cuando te aumenten el denominador, lo que va a resultar es que el efecto en reducir la tasa impositiva efectiva va a ser menor. Entonces hay menos chance o menos riesgo de que esa tasa impositiva efectiva jurisdiccional caiga debajo de un 15% y se te active a la multinacional un impuesto complementario o un top-up tax bajo las normas GLOBE en otra jurisdicción. O en la misma, si estamos hablando de una jurisdicción que haya que haya implementado un QDMTT o un impuesto doméstico complementario. Y aquí hablando justamente para bajarlo un poquito a la realidad de Latinoamérica, al estado actual en Latinoamérica, y no voy a entrar mucho detalle porque sé que Luciano nos va a explicar cómo está la región en este tema, pero el único país que ha implementado alguna norma del Pilar 2 es Brasil, que implementó un QDMTT, o sea, un impuesto doméstico mínimo complementario. Y lo que quiero mencionar es que en la ley donde se implementa este QDMTT se autoriza también de que a partir del 2026 se conviertan ciertos incentivos, no todos, ciertos, en créditos fiscales reembolsables calificados. Y se seleccionaron dos, unos incentivos regionales que se otorgan en la región norte de Brasil, que son llamados SUDAM y SUDENE. Son incentivos que dan reducciones a la tasa de impuestos sobre la renta muy altas, que sin duda es muy, muy probable que reduzcan la tasa de imposición efectiva a menos de un 15%. Entonces se autoriza, no se ha hecho todavía, que se conviertan en créditos fiscales reembolsables calificados. Y aquí con mi primer comentario, que
Brasil es justamente un país que lleva los últimos 11 años en un déficit fiscal. Entonces, esta conversión a créditos fiscales reembolsables calificados puede que no sea tan viable, a pesar de que la ley lo autorice, puede que en la práctica no sea tan viable por efectos de su presupuesto de público, para que en realidad se mantenga la efectividad de sus incentivos. Por otro lado, y aquí les traigo un ejemplo de Europa, este mismo problema de déficit fiscal lo puedes ver en países como España, Grecia, Italia. O sea, no estamos solo hablando de países de nuestra región o países que se consideren de ingresos mínimos. Pero por el contrario, tienes países como Suiza, que ya convirtió sus incentivos regionales de sus cantones en créditos fiscales reembolsables calificados, ya los convirtió, ya es efectivo, y para ellos sí es una opción que les resultó viable como política fiscal, y Suiza sí puede continuar otorgando incentivos con efectividad que no afecten, que no se vean afectados por el Pilar 2. Entonces creo que con eso espero haber respondido a la pregunta, Marina. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, Diana, bárbaro, muchas gracias. Y como última inquietud, ¿qué implicaciones vos ves que tiene entonces el Pilar 2 para la competitividad fiscal? Y creo que esto igualmente lo mencionaste en lo último, si te quedó algo, y cómo podría posicionarse entonces América Latina en este nuevo escenario. Esa justamente creo que es una de las grandes discusiones que tiene la región, que es cuál es precisamente el margen de maniobra que le queda a los países de Latinoamérica o a los países en vía de desarrollo en general en frente al Pilar 2. El Pilar 2 en grandes rasgos busca eliminar la competencia fiscal agresiva con este impuesto mínimo global. El margen de competitividad que deja es bien poco con estos incentivos. Hay prácticas que pueden utilizar los países, por ejemplo, el blending jurisdiccional, que lo están utilizando en España para que no se vean afectados los incentivos regionales. Un ejemplo en las Islas Canarias con la alícuota de imposición efectiva que tienen en España continental. También está la exclusión de rentas basadas en sustancia, que puede también ser una fórmula de maniobra para que la tasa de imposición efectiva no baje al menos del 15%, pero sin duda en la práctica sí restringe la competitividad en cuanto a la eficacia de los incentivos fiscales. Comparto una reflexión del profesor Leopoldo Parada, quien ha sido bien crítico al enfoque de la OCDE, y él señala que estas medidas del marco inclusivo, ¿no?, de la OCDE podían considerarse una suerte de paternalismo fiscal, y porque parten de la premisa de que todas las políticas de incentivos son o ineficientes o otorgadas o concedidas de manera, bueno, irresponsable y sin hacerle el seguimiento debido. Y la realidad es que América Latina tiene experiencias que vale la pena destacar, que sí han sido exitosas. Bueno, el caso de Uruguay, Andrea lo maneja mucho mejor que yo, pero en el caso de Uruguay ya hay estudios donde en sus zonas francas, por cada dólar exonerado en impuestos, Uruguay ha recibido un retorno de 6 veces superior, o sea, $6 recibidos en inversión extranjera directa por cada dólar exonerado, más de 10.000 empleos directos generados. Entonces sí, hay muchos casos en Latinoamérica donde los incentivos fiscales sí han sido exitosos, y se van a ver de una u otra manera afectados porque el Pilar 2 ya es una realidad, implementado en Europa, implementado en muchos países de Asia, implementado ya en varios países también del Medio Oriente. Sobre la atracción de inversión, quiero hacer la salvedad que todos, bueno, conocemos que por el principio de elasticidad fiscal, no todos los capitales van a responder de la misma manera al cambio de condiciones fiscales. Hay otros temas que van a ser donde los países van a poder seguir siendo competitivos, infraestructura, conectividad, después temas como estabilidad política, seguridad jurídica, incluso localización geográfica, la posición geográfica puede valer tanto o más que un incentivo fiscal que otorgue. Entonces, esos van a ser también condiciones que los países de la región van a tener que utilizar para seguir siendo competitivos. Y cierro con una idea conectando con lo que planteó Gerardo, que creo que es de suma importancia, y es que los países que quieran revisar sus regímenes de incentivos fiscales para ver si hay que modificar alguno de los incentivos y que no pierdan su efectividad con respecto al Pilar 2, tienen que actuar con mucha cautela, porque también tienen que revisar
que no implique una violación o que no es una violación, que no impliquen caer en incumplimiento a las cláusulas de estabilidad fiscal o a los tratados bilaterales de inversión que protejan justamente las expectativas de los inversionistas cuando se modifiquen los regímenes de incentivo fiscal. Bárbaro, Diana, muchas gracias. Justo mencionaste al doctor Leopoldo Parada, que también lo vamos a tener en el curso como profesor invitado, en el curso de fiscalidad de, de economía digitalizada y tecnologías emergentes, que iniciamos en julio, a la cual vos también sos parte, junto con Juan Manuel Vázquez, nuestro graduado, recién doctor. Así que muy felices también de compartir ese curso con vos y con el doctor Leopoldo Parada como parte de los profesores invitados. Bueno, y ahora, muchas gracias Diana por todo lo compartido. Los invito a que manden las consultas. Como verán, cada uno de los expositores y nuestros colegas nos han compartido un súper resumen de todos los temas que trataron, y ahora vamos para nuestras latitudes en Argentina. Hola Luciano, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte. Hola, hola Marinés. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. Contento de Bueno, estar acá. gracias a vos. Bueno, y siguiendo un poquito con todo lo que compartió Diana, ¿podrías comentarles a los asistentes sobre el impacto también del RIGI, ¿no? De nuestro programa de fomento a las inversiones y la inclusión de una norma de dudosos beneficios, por así decirlo, eh, en caso del Pilar 2? Concretamente, evaluar un poco los escenarios en los cuales la norma podría ser de aplicación y los casos en que no. A ver, ¿qué nos podrías comentar? Perfecto. Bárbaro, buenísimo. Bueno, también un poco para contextualizar la pregunta, mínimamente una descripción de lo que es el RIGI, qué nos plantea y para que nos sirva un poco de punta conectora con esta norma aparentemente vinculada, digamos, con el Pilar 2. El RIGI, como saben, es un régimen de inversiones para grandes inversiones que fue implementado recientemente por el gobierno actual. Se trata básicamente de un régimen que promociona inversiones superiores a 200 millones de dólares en el rubro forestal, minero, energético, manufacturero, industria y en general sin limitación, foco tecnológico también con una destinación, digamos, a realizar inversiones en activos computables, digamos, para el desarrollo de esa actividad en Argentina. En el caso que la inversión sea superior a 1.000 millones de dólares, el proyecto pasa a calificarse como de exportación estratégica a largo plazo, en donde se contemplan beneficios, digamos, fiscales adicionales. Es importante que este régimen de inversiones y también un poco focalizado con la última parte de lo que nos comentaba Diana sobre los incentivos fiscales, es que también la región experimenta otro tipo de crisis, por ahí poco conocida por ahí en otros países, que están vinculadas a las crisis de cambio, crisis cambiarias, ¿no? En donde estos incentivos básicamente son el encapot para atraer inversiones extranjeras y principalmente traer la moneda extranjera que muchas veces los regímenes de cambio en Argentina necesitan para salir a cumplir todos sus, sus compromisos, ¿no? Cuando son importaciones de servicios, importaciones de capital. No solamente muchas veces el tema de la instalación y generación de fuentes de trabajo, generación de industria dentro del territorio, sino también muchas veces generar flujo de ingreso de divisas, digamos, al país, ¿no? O sea, el caso tanto de Argentina ha sido pionero en temas de crisis cambiaria y ahora la más evidente y la más fuerte la está sufriendo Bolivia. Pero bueno, principalmente a raíz de estos ingresos de este régimen de inversiones, se establecen beneficios tributarios y cambiarios, con foco en ambos, ¿no? El cambiario principalmente dado por la estabilidad cambiaria, ¿no? Es decir, manifestación de que se pueden determinadas divisas que ingresan pueden tener el carácter de libre disponibilidad o utilización, digamos, para la inversión en algunos otros casos, y en el caso de los egresos también tener
dar la seguridad y la viabilidad de que uno va a poder eventualmente cumplir sus compromisos, digamos, tanto sea en el caso de pagar préstamos, pagar servicios que se requieran desde el exterior y eventualmente también, ¿por qué no?, la repatriación de la inversión luego de un tiempo considerado. Y después también tenemos, acá vimos en la parte tributaria, tenemos no solamente estabilidad tributaria, que la estabilidad fiscal, en este caso en el RIGI, tiene ciertos alimentos adicionales que es muy superadores de lo que fue la estabilidad fiscal que tuvimos en otros regímenes anteriores, fiscales anteriores. En otros regímenes anteriores, la estabilidad fiscal se medía dentro en una visión de carga tributaria global. Quiere decir que si bien la estabilidad fiscal le garantizaba al inversor de que no se iba a aumentar su carga tributaria, esta se veía en forma global. ¿Qué quiere decir? Que si yo le subía un impuesto, digamos el impuesto a la renta, pero bajaba un impuesto indirecto, la carga global tendría a ser la misma, siempre y cuando, siguiendo una fórmula muy estricta de cómo se tenía que calcular, porque hay diferentes bases, diferentes alícuotas y demás, pero esto generaba una complejidad enorme porque para probar que se había afectado la estabilidad fiscal tenía que ver prácticamente todo el régimen tributario argentino para ver qué impuesto podría haber subido y cuál bajado. Esta estabilidad fiscal de RIGI es superadora en el sentido de que es impuesto por impuesto y además no es que yo tengo que ingresar el impuesto y luego solicitar la devolución, sino en este caso se informa la violación a la estabilidad fiscal directamente a la autoridad de aplicación o a la autoridad fiscal y eventualmente, si persiste la posición de la autoridad fiscal de aplicar el impuesto, el contribuyente puede abstenerse de no pagar ese impuesto que se considera incrementado. Y después existen otros beneficios, ahí ya yendo un poco más, ya no, acercándonos cada vez más a Pilar 2, tenemos básicamente impuestos que se vinculan con la imposición a la renta. En este caso hay una reducción. Siempre me avergüenzo de esto porque es como que en términos de incentivos es un poco irónico, es que la alícuota de impuesto a la renta baja al 25%, como si el 25% fuese demasiado bajo. Pero bueno, en realidad, en comparación con nuestra tasa corporativa global de cerca del 35%, es una baja del 10%. Y también existen otros beneficios vinculados al impuesto a la renta, principalmente dado por la amortización acelerada de las inversiones que se efectúen en los proyectos estos de inversión. Y después hay un sinfín de otros beneficios de impuestos indirectos, como crédito fiscal por impuesto al valor agregado, computabilidad del 100% del impuesto de débitos y créditos bancarios contra el impuesto a la renta. La exoneración de todos los tributos de la importación vinculados a la importación de equipos, ¿no? Y también en materia de exportaciones, luego de los 3 años del proyecto, exhibición de derechos de exportación. En vinculación al impuesto a la renta, me olvidé de mencionar uno que en materia de distribución de utilidades a los accionistas, digamos, del vehículo del vehículo de la inversión en Argentina, la alícuota sigue siendo del 7%, como la normativa actual, pero a partir del 7º año se baja al 3,5%. Y en materia de impuesto a la renta también técnicamente no aplican, digo técnicamente por una aclaración también un poco irónica, de que no aplicarían las limitaciones a las deducciones de intereses y diferencias de cambio por endeudamientos financieros, porque hoy cada vez tiene una aplicación más limitada en el tiempo ya por normativa general, con lo cual meterlo como un beneficio también en cierta manera podría ser hasta solamente para sumar beneficios, pero posiblemente no tenga una eficacia real en la mayoría de los casos. Puede haber pequeños supuestos en los que termina aplicando. Pero una vez después de relatar todos estos beneficios tributarios, nuestro país, que no implementó un impuesto mínimo global, ni automáticamente creó una ley con adición total, digamos, a las que son las reglas GLOBE bajo el Pilar 2, incluyó dentro del RIGI una norma, que es el artículo 196, en el cual dice que los beneficios otorgados bajo este régimen no producirán efectos en la medida que ello pudiera resultar en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros en virtud de la aplicación de impuestos mínimos o normas similares, digamos, o tendientes a la aplicación, digamos, de todas las reglas GLOBE de la OCDE. Aquí es importante que si mínimamente atamos los beneficios que mencionábamos previamente y esta regla, uno pareciera decir que, bueno, podría llegar a haber determinadas
podría llegar a haber determinadas incoherencias, porque en definitiva, si el régimen promocional tributa una alícuota del 25%, claramente no vamos a estar en materia de impuesto a la renta a una tasa efectiva inferior, digamos, al 15%. En el caso de los dividendos, luego del 7º año, por ejemplo, empezarían a ser sujetos a una retención del 3,5%. Tampoco sería un issue porque en general, como regla general, los dividendos son ingresos excluidos del cálculo, digamos, de la tasa efectiva a nivel global. Podría haber llegado un pequeño margen, podría llegar a haber para aquellos inversionistas de menor medida, que sean inversiones inferiores al 25% o inversiones de corto plazo inferiores a un año, en donde ahí sí podría darse que la exclusión de dividendos no aplique, pero bueno, también es muy poco usual eso porque la realidad es que las inversiones en estos proyectos son largoplacistas y generalmente con inversiones superiores, digamos, a un 25%, con lo cual eh, ahí podría llegar a tener una menor medida. Pero en el único lugar que nosotros vemos que podría llegar a haber tenido una vinculación, que de vuelta, insisto, va a ser limitada por lo que voy a mencionar posteriormente, es que aquellos proyectos que califiquen como exportación estratégica a largo plazo tienen un beneficio adicional, es que cuando hagan repagos a beneficiarios del exterior, pueden tener alícuotas reducidas en las retenciones que se aplican, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que estos sujetos de exportación estratégica paguen un servicio de locación o charter marítimo destinado a la exportación, no aplicará retención, están exentos de retención impositiva en Argentina. En el caso de que se presten determinados servicios de ingeniería vinculados a la adquisición o construcciones dentro de Argentina, también recibidos del exterior, estarán exentos de retención. Y en el caso de en forma residual, cualquier otro servicio tributaría a una alícuota de retención del orden del 10,5%. Aquí hay una aclaración, ¿no? ¿Cómo se inserta? Pues no estamos hablando de un impuesto que le aplica a residentes argentinos, sino que le aplica a residentes del exterior, ¿no? Pero bueno, que esos residentes del exterior pueden formar parte de un grupo multinacional y que técnicamente, por tener renta de fuente extranjera, tendrían que ser sujetos en Argentina, con la única diferencia que cambia el mecanismo de recaudación del impuesto vía una retención. No se le obliga a presentar una declaración, se le retendrá el impuesto que se consolidará con su situación fiscal en su país de origen, ¿no? Entonces uno se plantea que si estos proveedores de servicios o locadores o charter marítimos se encuentran ubicados en países en donde su tasa de impuesto doméstico no supera el 15% o es aún inferior o es cero, es un país de baja o nula tributación, el hecho de que Argentina no le retenga impuesto consolida esa situación, con lo cual en la parte, digamos, de impuestos que están cubiertos, digamos, por el Pilar 2, a fines de terminar la regla de imposición efectiva, posiblemente ese número sea sustancialmente menor. Entonces, esto podría ocurrir que en virtud de la exención, digamos, en Argentina, o la reducción de la alícuota en Argentina, termine consolidándose de alguna manera la reducción de los impuestos cubiertos, digamos, al fines del cálculo del Pilar 2 en la jurisdicción del país donde se encuentra el proveedor de servicios o el locador. La realidad es que, aun cuando la regla conceptualmente es bastante coherente y bastante en línea, nosotros vemos que desde la práctica la aplicación es muy limitada, porque, por varios motivos. El primer motivo es que la norma, para empezar, requiere que exista una transferencia a un fisco extranjero, ¿sí? Efectiva. No basta solamente de que algún país haya incorporado las reglas GloBE o haya establecido un impuesto mínimo global. Lo que requiere es la acreditación, además, de que haya una transferencia, digamos, al fisco extranjero en virtud de esa norma, lo cual pone desde ya al agente de retención, es decir, al vehículo de la inversión, en la posición de que tiene que analizar cuál es la posición fiscal, digamos, del proveedor de servicios en el otro país, como para ver si le aplica o no una retención o le limita la retención, digamos, o le termina aplicando una retención porque sostiene que ese beneficio no es aplicable. Y la situación no termina ahí, excede un poco más, porque aún suponiendo que hay una transferencia a un fisco extranjero, en el cual este beneficio no aplica, automáticamente tengo que aplicarle el full de la retención en Argentina, la tengo que limitar hasta el monto que llegaría a cubrir el impuesto mínimo global. O sea, ponemos
a un contribuyente en una posición de tener que hacer, de que posiblemente ni siquiera la autoridad fiscal, con toda la información que tiene, puede llegar a hacerlo. Y con un alimento adicional, bajo la normativa argentina, el procedimiento argentina, el sujeto que es agente de retención en impuestos tiene responsabilidad solidaria, digamos, contra las autoridades fiscales. Es decir, que si hubiese un supuesto de que se elimina, se baja si hay una transferencia a un fisco extranjero, y eso fuese acreditado con todo el proceso complejo, ese sujeto argentino es responsable del ingreso del impuesto que le hubiera correspondido abonar al beneficiario del exterior. Con lo cual, acá nosotros, para los que hacemos la práctica fiscal en Argentina, siempre es una discusión enorme que tenemos entre aquellos que nos toca a veces asesorar al cliente local o al cliente del exterior, en donde nos vienen a preguntar cuál es la alícuota de retención y es un tema de discusión muchas veces, a veces por impacto de convenio, a veces porque la normativa doméstica no es clara. Pero siempre el que termina definiendo absolutamente la situación por miedo a la responsabilidad frente a las autoridades fiscales es el agente de retención. Con lo cual, esta norma de alguna manera lo pone en una situación casi imposible con información que no maneja. Pensemos el caso en el cual la autoridad fiscal aún quiere dar un paso más y fiscalizar, ¿sí? Ese sujeto beneficiario del RIGI tendría que haber no aplicado una retención. La autoridad fiscal se tiene que dotar perdón, y un paso adicional, ¿no? Que en el paso anterior, ¿no? Que el beneficiario de RIGI, para ver si aplica o no las reglas de impuesto de Pilar 2, digamos, al sujeto del exterior, posiblemente tiene que ver la composición íntegra también del grupo societario, digamos, o de qué grupo está insertado ese proveedor de servicios. Posiblemente tenga que hasta ponerse en el lugar de pedir información confidencial que el grupo ni siquiera quiera darle, con lo cual, una vez más, acorralamos a la agente de retención en una situación en la cual pueda no determinar, ¿no?, si hay una transferencia a un fisco extranjero. Llevemos el paso, pasémosle la pelota a la autoridad fiscal. Vemos el caso en el cual el sujeto no aplicó la retención y la autoridad fiscal sale a verificar si los sujetos RIGI aplicaron o no retención y si correspondía o no correspondía. La autoridad fiscal automáticamente tendría que abrir una fiscalización. Ya no estaría verificando la situación fiscal o la condición, digamos, del sujeto agente de retención, el contribuyente argentino, sino que tendría que salir a verificar la situación de un sujeto del exterior y posiblemente de su grupo. Tendría que disparar un sinfín de peticiones de requerimientos bajo regímenes de intercambio de información con los cuales puede tener, con los cuales no puede tener, para tener una visión integral de si corresponde, digamos, esa retención o no corresponde esa retención. Con lo cual, en el fondo, es una norma que muestra cierto adelanto y cierta coherencia, digamos, con lo que es el marco tributario internacional, hacia dónde van, digamos, todas las medidas y las tendencias, digamos, de la OCDE, pero que entendemos y a mi humilde criterio se queda muy a mitad de camino, si se quiere decir, en lo que es su efectiva aplicación. Muchas gracias, Marines. Espero haber respondido bien la pregunta. Muchas cosas muy Sí, 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 técnicas, pero sí. No, pero fuiste muy, muy al punto también porque es un tema súper importante y delicado esto que mencionaste sobre la responsabilidad solidaria de la gente de retención. Súper delicado. Hay que ver a quién asesoramos, las implicancias, los riesgos que tienen. Así que muy bien, Luciano. Muchas gracias por todo lo que compartiste. Bueno, y ahora, como inquietud final, me gustaría que, teniendo en cuenta todas las tendencias que Diana ya comentó vinculadas con los incentivos fiscales para la promoción de inversiones, vos nos compartas, aunque sea un breve y súper resumen, sobre los regímenes que se utilizan en América Latina. bárbaro, buenísimo. Bueno, acá también un poco siguiendo lo que dijo Andrea, también es parte del panel de la relatoría, me tocó ser relator nacional, digamos, del tema 2, junto con Gerardo, de Asunción, de la IFA, de IFA Latam, y justo fue un tema básicamente que conversamos bastante, digamos, con todos los relatores nacionales. De hecho, nos tocó un poco conversar cuáles son las tendencias, digamos, de los regímenes de incentivos fiscales que tenemos.
de cara básicamente a si colisionan o no con la posición que ha adoptado cada uno de los países respecto al Pilar 2 y se han adoptado medidas tendientes a la inclusión de un impuesto mínimo global o la adopción de las reglas GLOB dentro de su propia jurisdicción. La realidad es que básicamente, si podemos ver, podemos identificar, es un poco siguiendo lo que dijo Diana y creo que adhiero completamente, digamos, con este punto, de que muchos de los países básicamente, incluso en contra, digamos, de su posición de déficit fiscal, se comprometen a determinados incentivos fiscales que pueden ir en contra, digamos, de lo que son estas reglas, digamos, de Pilar 2 y a la vez también comprometerlos a ellos en lo que son las finanzas de cada uno de los países en general. En breve resumen, a ver si podemos mencionar a título de resumen de cuáles son los regímenes. Bueno, por ejemplo, como país vecino, digamos en Paraguay, hay dos regímenes los dos regímenes fuertes que contemplan beneficios impuestos a la renta. En beneficios de impuestos a la renta tenemos la ley, el régimen de maquila, digamos, que es básicamente para la producción dentro del territorio paraguayo por cuenta y orden de un contratador, una parte contratante del exterior, en donde se reduce sustancialmente el impuesto, a la renta, y también lo mismo en la ley de zonas francas. Dependiendo de la instalación en determinadas zonas, existe la exoneración también, entre otros impuestos, del impuesto a la renta. En México más o menos sigue la misma tendencia también, en el sentido de que también tiene un área de maquila y un área de zonas francas. La realidad es que eso se repite bastante dentro de la región, es un patrón bastante repetitivo, principalmente las zonas franjas y las zonas económicas especiales, en donde todas tienen una exoneración total, parcial o reducida, digamos, del impuesto a la renta, que es lo que nos importa de cara, digamos, al Pilar 2. México también implementó varios regímenes en materia de todo lo que es recursos naturales y renovación y fuente de energías renovables, como en Argentina también tenemos, en donde también todos hacen hincapié básicamente en beneficios vinculados, digamos, a la reducción del impuesto a la renta, sea en el tipo impositivo o también si había otros beneficios indirectos, como puede ser la deducción integral, por ejemplo, de gastos de investigación y desarrollo en el área tecnológica, o la amortización acelerada de inversiones. Hasta ahora, perdón, no lo mencioné en Paraguay, pero también lo menciono en México, ninguno tiene obviamente normas internas vinculadas, digamos, al Pilar 2. En el caso de Colombia, Colombia también tiene estos regímenes, como también estos regímenes de zonas francas. Quizás tienen dos regímenes adicionales, digamos, que por ahí son regímenes nominales. La efectividad es un poco más limitada porque tienen preferencias tributarias y reducciones y exoneraciones en impuesto a la renta en caso de instalarse en zonas afectadas por conflicto armado o eventualmente zonas económicas o socialmente consideradas especiales. En ambas hay reducciones significativas del impuesto a la renta, puntualmente en el tipo, ¿no? Hay una reducción de hasta el 75% o en algunos casos de hasta el 100%. En Colombia pasó algo similar, si bien no tiene la adopción, digamos, del impuesto mínimo global, sí hay una ley del 2022, digamos, los cuales estableció un piso de tributación mínima del 15%, pero que no tiene nada que ver, digamos, porque no se vincula estrictamente con ningún tipo de las normas GLOBE, porque no importa si es parte de ningún tipo de grupo, no es relevante la sustancia, no es relevante ninguno de todos los aspectos importantes que uno tiene en cuenta en la determinación del Pilar 2, pero tiene una norma que se acerca un poco a lo que hoy estamos hablando de imposición mínima a una tasa efectiva de un 15%. De todas maneras, es algo nominal también porque su alícuota de impuesto a la renta es altísima, con lo cual hasta que no llegue hasta ahí, hasta el 15%, todavía le falta, digamos, un trecho. También el caso más emblemático en la región, vinculado al impuesto mínimo global o Pilar 2, es, como de hecho mencionaba Diana, el caso de Brasil, en donde básicamente hay dos regímenes hoy tributarios que tienen reducciones, digamos, en impuesto a la renta, que es básicamente el área de desarrollo de Amazonia y la Superintendencia de Desarrollo del Sudeste, que se llaman Sudán y Sudén, que esos son los únicos dos que por ahí tienen reducciones y exoneraciones, digamos, efectiva en impuesto a la renta, ¿no? Y con lo cual, como ya había adelantado Diana, por la normativa esta que entró en vigencia a partir de los periodos 2025,
tendrán que empezar a modificar los impuestos para convertirlos en créditos reembolsables. Es importante también tener en cuenta que acá que Brasil todavía tenemos la norma, tenemos el caso emblemático, tenemos el caso prueba piloto en la región, si se quiere decir. Todavía no vemos la efectividad porque estamos hablando de que se implementa a partir de este 2025 con impuestos que se abonarán posible en 2026, ¿no? Con lo cual, el coletazo, digamos, de la implementación de estas normas lo veremos un poco más adelante. Bueno, Uruguay también, acá Andrea podrá ser testigo, también tiene varios regímenes, también encabezado un poco más principalmente por la ley de promoción de inversiones, la zona franca. Bueno, también tiene el famoso sistema de la normativa doméstica en materia de intermediación, que también hay una reducción sustantiva también un poco del impuesto a la renta. Ahí nos queda analizar un poquito el tema de puntualmente cómo no hay una baja del tipo impositivo, sino que hay una presunción inferior de renta, es decir, que la base imponible es del 3% sobre la que se aplica la alícuota del 25%, ¿no? Entonces quedará ahí, o sea, claramente la tasa efectiva podrá ser reducida, pero bueno, ahí jugamos quizás con otros términos porque ya nos movemos más bien en la parte del reconocimiento, ¿no? De la renta sujeta a impuestos. Tampoco Uruguay todavía adoptó las normas digamos, de Pilar 2 y por lo que nos conversó, ¿no? Nuestro compañero, digamos, nuestro relator nacional, aparentemente desde una perspectiva política es una preocupación la aplicación de las normas de Pilar 2 de cara, digamos, a todos los beneficios e incentivos fiscales que hoy se aplican, digamos, principalmente en Uruguay, porque mencioné esos tres, pero los tengo acá anotados, que son unos cuantos más, que son regímenes de promoción de forestación y de agronegocios, energías renovables, el sector tecnológico también enorme, como en toda la región, que se está desarrollando desde el lado no solamente de software, sino también de la biotecnología. En todos los casos tenemos un patrón en común que tenemos reducciones, digamos, de impuesto a la renta, de que van a tener sí o sí un enfrentamiento, si se quiere decir, cara a cara con las normas de Pilar 2, ya sea que se implementen en su propio país o, como había comentado Diana también, sean implementados en otra jurisdicción, que a la vez que si no se implementó en su jurisdicción y se ha implementado en cualquier otra donde esté la entidad, la última entidad o eventualmente otra entidad de grupo que la aplique, se termine llevando la recaudación. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que la región, o sea, si tenemos que limitar un poco todo como este tema y en línea con la última pregunta que le hiciste a Diana, creo que hay un uso masivo, digamos, de incentivos fiscales, digamos, dentro de la región de Latinoamérica, algunos con cierta efectividad, otros con efectividad un poco más limitada y no controlada, de alguna manera. Esta batalla, digamos, digo batalla porque creo que así se lo están planteando desde muchos gobiernos, es la discusión de Pilar 2 sí, Pilar 2 no en nuestra legislación, está generando bastante revuelo y bastante discusiones en muchos niveles, ¿no? Tanto económico como macroeconómico. Y por último, y ya con colación a una realidad también un poco de la región, es qué impacto tendría este Pilar 2 en las crisis cambiarias que enfrentan las provincias de la región, ¿no? Porque de implementar, digamos, las políticas de Pilar 2 que neutralicen el efecto de incentivos fiscales, es un coletazo cuanto menos directo al ingreso de divisas que todos estos países necesitan, ¿no? Para cubrir su balance de pagos, para mantener una estabilidad, cierta estabilidad dentro de sus países. Ya esto deja de ser netamente fiscal, pasa a convertirse en algo cambiario con posible coletazo en el ámbito social, ¿no? Si se quiere decir, porque a niveles macro, las crisis cambiarias generan desbalances en muchas otras áreas que por ahí nos exceden a nosotros, digamos, en este panel, pero que, bueno, también vale la pena eventualmente analizar. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias Luciano, muchas gracias. Y bueno, nosotros muy contentos de habernos permitido este encuentro y a todos agradecerles por haberse quedado hasta lo último. Tenemos una preguntita y además seguir con el envión de todo lo investigado y de todo lo que se vivió en IFA Paraguay. Está muy bueno porque
trascendemos un poco a todos los que no pudieron asistir, con todas las investigaciones que se hicieron ahí, con todo el enriquecimiento entre los profesionales. Y me gustaría ahora a ver si Andrea podría responder. ¿Te parece, Andrea, la consulta que nos hace Juan Carlos Sí, sobre, vamos, la sí, lees perfecto, y María Inés. Sí, sí, bárbaro. un gusto. Y Juan Carlos González, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Ahí, sí, el tema de la resolución de disputas es un gran tema y la certeza jurídica, digamos, en lo que es operaciones transfronterizas, es un principio, un objetivo tributario fundamental y en particular lo que venimos hablando, ¿no? De la región que busca ser una región de atracción de inversiones. Entonces, el inversor necesita seguridad, certeza tributaria. Y ahí, a ver, de hecho, ¿se acuerdan que yo les comenté el proceso que está teniendo lugar en ONU, ¿no? Y uno de los protocolos tempranos justamente va a abordar el tema de prevención y resolución de disputas, ¿no? Y eso creo que ahí hay consenso tanto en el sur global y los países centrales, o sea, eh, en que este tema es importante y tiene que ser abordado. Ahora, claro, el tema de cómo se resuelven las disputas siempre ha sido una cuestión que los países del sur global han querido evitar por un tema de recursos, de la selección de árbitros, algún tema, en algún caso, tema constitucional y demás. Eh, pero por eso creo que la tendencia y los organismos multilaterales están poniendo mucho foco en lo que es la prevención, ¿no? En abordar el tema de, o sea, prevenir justamente la disputa, no llegar a que se tenga que resolver una disputa porque desde vamos se previene. Y entonces, en ese sentido, el tema de los programas de cumplimiento voluntario multilaterales, por ejemplo, otro de los, hubo un panel en el Congreso del que venimos hablando, que fue justamente el tema de los APA, de los Advanced Pricing Agreements. Entonces, fomentar también estos APAs multilaterales, bilaterales y multilaterales, ¿no? La cooperación entre los distintos, las distintas administraciones tributarias. Y bueno, y de hecho, nosotros tuvimos el panel también de ONU. Y ahí vimos un poco cuál podía ser el contenido de este protocolo temprano. Y se mencionó, y lo he visto en varios foros, el tema de, por ejemplo, manejar algún mecanismo alternativo en el caso de que se dé la disputa, ¿no? Como la mediación, ¿no? Y bueno, nada, habrá que seguir trabajando y bueno, y otro webinar quizás sobre este tema, capaz que se podrá hacer en el futuro. Muchas gracias, Marines. Bueno, buenísimo, gracias Andrea y gracias a Juan por la consulta. A ver, acá hay algo vinculado con Uruguay. Bueno, creo que Andrea, vos te llevaste todos los números hoy. Fíjate, a ver, consultan algo o comentan algo Anunció, vinculado con a ver, Uruguay. el gobierno de Uruguay ya anunció qué medidas para adoptar las reglas del lobo y tener esta recaudación. ¿Se sabe cuál podrían ser los lineamientos de la nueva norma legal? No, bueno, lo cierto es que sí, hay alguna novedad que justo estos días las autoridades del ministerio estuvieron manifestando en algunos medios públicos esta cuestión de la adopción de GloBE. No hay mayores detalles. Nosotros ahora tenemos la ley de presupuesto que se va a trabajar que es julio-agosto y entra al Parlamento de discusión parlamentaria en septiembre y posiblemente, no sé si en la propia ley o un proyecto paralelo, alguna cuestión, alguna novedad parece que en materia del impuesto mínimo global vamos a tener. Hay que ver, no sé, yo en lo personal también hay que estar atentos y quizás ahí Diana también está un poco más al tanto de, hay un planteo a nivel de los asesores fiscales a nivel europeo de hablar de una tasa cero para la UTPR y la Income Inclusion Rule, con lo cual eso implicaría un parate, un impasse, ¿no? En la aplicación del impuesto mínimo global. Y bueno, tenemos que ver si a la región les sirve, quizás ya esperó bastante, esperar un poco más o bueno, o empezar la implementación, ¿no? Pero bueno, nada, por ahí creo que No sé espero si que puedo algo. complementar un poquito la Sí, claro, respuesta sí, sí.
que dio Andrea justamente con ese comentario que me parece extremadamente acertado y no lo mencionamos porque, bueno, no era parte del tema, pero creo que el contexto global de vamos a llamarlo, inestabilidad en cuanto al futuro del Pilar 2, porque todos sabemos que con el gobierno actual americano formalmente se salieron del acuerdo global de los dos pilares y específicamente el Pilar 2 es el más importante. Y esto lo que deja es en una posición, estamos hablando de la competitividad en la que puede quedar la región, pero mencionar que por lo menos en Europa, donde ya se implementó el Pilar 2, por normas internas de la Unión Europea, el Pilar 2 aplica también a grupos multinacionales dentro de la propia Unión Europea o grupos locales de los países europeos, por cuestiones de normativa de la Unión Europea. Entonces, ya de por sí, la Unión Europea se encuentra en una posición donde está afectada su competitividad en cuanto a empresas multinacionales que estén basadas en Estados Unidos. Y para esto, como Andrea bien lo comentó, ya se están cuestionando cuáles van a ser los próximos pasos y una de las opciones para que pueden afectar si el Pilar 2 va a ser verdaderamente efectivo en cuanto a cómo se diseñó originalmente en el 2022 de lograr ese impuesto mínimo global donde si un país no lo implementa y no se llega a este 15%, entonces otro país lo va a implementar y la multinacional a nivel global va a grabar con este mínimo del 15%. Se está hablando, como dijo Andrea, de que se considere el UTPR Safe Harbor, el puerto seguro del UTPR como permanente, lo cual beneficiaría a las multinacionales de Estados Unidos, pero afectaría en general el diseño estructural del Pilar 2 como tal. Se está hablando también de que las normas GILTI americanas se consideren un Income Inclusion Rule, una regla de inclusión de rentas calificadas. Entonces eso también beneficiaría a las multinacionales estadounidenses. Y se está hablando también como por lo menos créditos fiscales de desarrollo e investigación otorgados en Estados Unidos se consideren también compatibles bajo estas normas que mencionamos para que no sean afectados estos incentivos fiscales. Entonces sí creo que la postura de que los países latinoamericanos tomaron desde el comienzo de esperar a ver qué pasa en aquel momento, también por temas de capacidad administrativa, de bueno, entendemos o no, podemos implementar o no y después podemos o sea, fiscalizar el Pilar 2. Ahorita también es un tema de hay que tener un poco de cautela en qué está pasando globalmente en cuanto al futuro del Pilar 2 porque no está 100% claro cómo se va a desarrollar. Buenísimo, muchas gracias Diana, muchas gracias Andrea. Bueno, Uruguay parece que está conectado a full con este tema, así que les agradecemos a todos nuestros colegas latinoamericanos que se quedaron hasta último momento, agradecerles a ustedes particularmente, Andrea, Diana, Gerardo, Luciano. Nos reunimos con Uruguay, Panamá, Holanda y con nuestra querida Argentina, así que los invitamos a todos a que sean parte de nuestros programas académicos y nos sigamos uniendo y perfeccionándonos mutuamente. Muchas gracias a todos y gracias. Seguimos en Gracias, muchas gracias a contacto todos. y después lo van a tener en YouTube igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.